Damos infinitas gracias a Dios por sus misericordias. Las misericordias del Señor son nuevas, ¿verdad? Así que hoy disfrutamos de esas misericordias. ¿Qué tal el clima? Los veo que están sofocados, hermanos. ¿Qué les pasa? Pero no son paseños ustedes, ¿ah? Dicen que este año ha estado como nunca, ¿verdad? Yo ya llevo 2 años y medio y no encuentro la diferencia. No sé cómo es que diferencian ustedes. Ok. Yo, hermanos, la intención, créame, que mi intención es que nosotros no solo escuchemos las enseñanzas de los domingos. De nada sirve escuchar y no poner en práctica lo que sabemos. Nosotros tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra del Señor. Amén. Y eso es muy importante porque nosotros vamos a ser demandados de parte de Dios por lo que sabemos. Dios un día nos pedirá cuenta a nosotros, tarde o temprano, y el Señor nos va a juzgar según nuestro conocimiento. El Señor no nos va a juzgar por algo que desconocíamos, nos va a juzgar por algo que realmente sí conocíamos. Yo he estado anunciando que decidí iniciar una nueva serie y hoy vamos a iniciar esta serie. Le he titulado El Dios que ellos quieren. Si usted no se pierde estos temas, usted va a entender por qué le he dado este nombre a esta serie, El Dios que ellos quieren. Y vamos a entender el gran problema que estamos enfrentando. El problema enorme es que las personas no quieren, en su mayoría, no quieren al Dios de la Biblia. No quieren al Dios que está registrado en la Biblia. Entonces ellos quieren otro Dios o quieren ese Dios de alguna manera diferente. Es decir, de una manera que Dios se sujete o Dios tolere o Dios se apegue a la manera de ellos. Por eso esta serie va a ser de mucha bendición. Vamos a tratar temas de gran importancia para que usted no se la pierda. Así se titula El Dios que ellos quieren. Y hoy vamos a iniciar con el primer tema, y este tema le he titulado Conociendo al Dios de la Biblia. Mire, si usted no entiende todo hoy, esta serie va a ser grabada y va a ser transmitida también por Facebook para que usted también pueda escucharla si algo no entiende o si quiere refrescar el conocimiento después, usted la puede ver a través de Facebook porque va a ser grabada y luego transmitida. Conociendo al Dios de la Biblia. Quiero que todos vayamos a Salmos capítulo 102, versículo 25 hasta el 27. Salmos capítulo 102, versículo 25 hasta el 27. Cuando usted lo encuentre, por favor, se identifica para que todos podamos leer. Lo tenemos. Salmos capítulo 102, versículo 25 al versículo 27. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, la versión, la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor de esta manera: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Mire lo que dice el versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Cuántos dicen amén? Esa parte final del versículo 27, téngala presente durante toda esta enseñanza. Pero tú eres el mismo.
puede tomar su lugar. Como les decía, nosotros vivimos en una era muy preocupante. La conducta del ser humano cada día se deteriora a tal punto que las personas están creando sus propias creencias. Las personas están creando sus propias normas. También están creando sus propios valores y asústese, están creando a su propio Dios. Están creando a un Dios que se adapte al comportamiento de ellos. Esa es la era que nosotros estamos viviendo. Por eso digo, es muy preocupante. Muchas personas se declaran ateas por su necedad. La Biblia dice que solo el necio dice que no hay Dios. El negar la existencia de Dios cuando tenemos tantas evidencias es necedad. Solo el necio dice que no es Dios, pero en la era que nosotros estamos, muchos se declaran ateos por esa necedad. Ellos prefieren vivir libremente y no quieren sujetarse a una autoridad suprema, a una autoridad mayor, a alguien que les esté corrigiendo, a alguien que les esté guiando. Ellos quieren ser absolutos totales. No quieren rendirle cuenta a nadie. Quieren hacer cualquier cosa sin temor a que hay un Dios que les está viendo y que les pedirá cuenta. Pero hay un grupo de personas que no quieren declararse ateo. Saben, ellos dicen, mejor escogemos el camino del gnosticismo o del agnosticismo. Es decir, escogemos aquel camino donde metemos a duda todas las cosas. Si la ciencia no lo aprueba, no lo creemos. En otras palabras, ¿quién puede confirmar que hay vida después de la muerte? Dice el agnóstico. Entonces, como la ciencia no lo comprueba, entonces no lo creemos. ¿Quién dice que hay cielo? La ciencia no lo comprueba, no lo creo. ¿Quién dice que hay Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha tocado a Dios? Entonces, como la ciencia no confirma que hay un Dios, entonces tampoco lo creo. Pero no puedo negarlo del todo porque tengo la esperanza que un día lo pueden comprobar. Eso dice el agnóstico. Entonces, estamos en una era donde las personas se declaran ateas. Totalmente dicen, no creo en Dios y no me importa Dios. Pero hay otros que todavía tienen la esperanza, entonces prefieren este camino del agnosticismo y dicen, vamos a ver y vamos a esperar que la ciencia siga descubriendo y cuando comprueben que en verdad hay Dios, entonces vamos a creer. Esa es la era que vivimos. Pero hay otro sector de personas que se llaman cristianos y dicen, yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en Dios, pero no creo en todo lo que la Biblia dice. Ellos dicen, creo que hay un Dios, pero creo que muchos de los versículos, muchos de los pasajes, incluso muchos de los libros completos no son inspirados por Dios, sino que son de hombre. Así que no creo en cosas que prohíben la Biblia, que para nosotros es normal. Y la gente, ese grupo de cristianos que se denominan cristianos, dicen creer en Dios, pero rechazan la inspiración de la Biblia, rechazan la confiabilidad que los cristianos le damos a la Biblia. Tenemos ese grupo de personas y es allí donde usted va a encontrar entonces el gran libertinaje. Es decir, yo creo en Dios, pero puedo hacer muchas cosas. Al final yo no creo que a Dios le moleste. Algunos dicen, beber licor de vez en cuando no es malo. Yo pienso que es una diversión. Y yo no creo que Dios por eso me mande al infierno. Otros dicen, podemos hacer cualquier conducta, podemos practicar la poligamia, podemos tener varias esposas o varias mujeres. Yo no creo que Dios por eso nos condene. Otros dicen, estamos formando la comunidad de la ideología de género. Vamos a aceptar a todos, no importa, Dios es amor y Dios nos recibe a todos.
Es por eso que tenemos ahora la nueva era y tenemos a las nuevas personas diciendo, yo soy homosexual, pero yo creo en Dios y yo sé que Dios me ama y Dios no creo que me envíe al infierno por ser homosexual. Y tenemos aquellas personas entonces declarando cosas que están en contra de la Biblia. Ese es un grupo de personas que se denominan cristianos, pero no son cristianos. Desconocen al Dios de la Biblia, desconocen a Dios. Por eso este tema le he titulado Conociendo al Dios de la Biblia. Si nosotros no conocemos al Dios que la Biblia nos enseña, entonces nosotros vamos a practicar cosas que a Dios no le agradan. Y mire, no se trata de que Dios se adapte a su condición. Usted tiene que adaptarse a la condición de Dios. Dios ha puesto sus normas, sus principios, su moral nunca cambia. Es estable. Y por mucho que esté cambiando las cosas, Dios sigue siendo el mismo Dios. Y eso lo vamos a afirmar más adelante para que usted pueda verlo de la manera que la Biblia lo enseña. Conociendo a Dios. ¿Quién es Dios? Aquí ya lo hemos enseñado muchas veces. Dios es una persona. Cuando nosotros nos referimos al Dios Padre, al Dios Creador, estamos hablando de una persona. Una persona no se define por el cuerpo. Es decir, para que alguien sea una persona, no necesariamente tiene que tener un cuerpo físico. Yo menciono mucho la persona de Dios y hay gente que no lee la Biblia y que no entiende y dice, ¿cómo vas a decir que Dios es una persona? Porque la gente cuando habla de persona inmediatamente piensa en el cuerpo humano. Pero una persona no está sujeta a un cuerpo humano. Una persona se define por tres cosas fundamentales. La primera es que la persona tiene la capacidad de pensar. Segundo, tiene la capacidad de sentir y tiene la capacidad de decidir. Se lo digo en otras palabras. Una persona es aquella que tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene voluntad. La Biblia, por ejemplo, en Salmos 25:14, en Isaías 1:14, en Isaías 55:8, en Génesis 2, versículo 18, muestra que Dios tiene pensamiento, Dios tiene sentimientos y Dios tiene voluntad. Por estas tres cosas que Dios tiene, nosotros afirmamos que Dios es una persona. No tiene cuerpo porque no es un ser humano, es una persona que tiene estas tres cosas fundamentales que definen a una persona. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Dios es una persona. ¿Por qué? Vamos a ver algunas de las cosas que Dios expresa a través de su personalidad. En Isaías 55:8, en Miqueas 4:12, y en Salmo 144, versículo 3, la Biblia dice que Dios tiene la capacidad de pensar. Hay muchos versículos más donde se menciona que Dios tiene la capacidad de pensar. Eso entonces muestra que es una persona. También en Salmo 25:14 muestra que Dios tiene la voluntad, es decir, tiene o se comunica, sería la palabra más correcta, se comunica o comunica su voluntad a la humanidad. Cuando leemos Salmo 25:14 vamos a ver que Dios se comunica con la humanidad. Eso quiere decir que Dios tiene voluntad. También en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios toma decisiones. La Biblia enseña en varios pasajes que Dios decide. Esa es una característica de una persona. También en Deuteronomio 6:15, la Biblia menciona que Dios siente dolor. La Biblia muestra que Dios le dolió crear al ser humano por la maldad que había en la tierra.
Ese sentimiento solamente lo puede tener una persona. La Biblia también dice que Dios es celoso. Ese es un sentimiento. Eso muestra que Dios es una persona porque Él siente celo. Y esto que usted lo sabe también, en Juan 3:16, la Biblia dice que Dios ama. Y amar tiene que ver con una característica de una persona. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Dice la Biblia que Dios es el amor. Miren, Dios no es que practica el amor, Dios es el amor. Y lo muestra la palabra claramente. Y quiero que me ponga atención en estas próximas 3 cosas que voy a decir. Porque la mayoría de la gente reclama el amor de Dios. La mayoría de la gente, no importa en cualquier condición que se encuentre, siempre está diciendo, Dios me ama. ¿Es mentira eso? Es verdad, Dios nos ama. Eso no es mentira, es verdad, Dios nos ama. Pero si comenzamos a conocer más a Dios, vamos a conocer una parte que no nos va a gustar. ¿Cómo así, pastor? ¿Será que Dios manifiesta cosas que no nos gustan? Por supuesto. ¿Y por qué? La Biblia dice que Dios odia. ¿Cuántos habían escuchado eso? Yo creo que no estamos acostumbrados a escuchar eso. No estamos acostumbrados a escuchar que Dios manifiesta odio, que Dios tiene un sentimiento de odio. Y eso lo dice la Biblia. Y si usted lee Proverbios capítulo 6, versículo 16, habla de las cosas que aborrece el Señor, que odia el Señor. También la Biblia en Salmos 11, versículo 5, habla de cosas que Dios odia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, sabemos que Dios es amor, porque Dios nos ama. Pero Dios odia la conducta, las obras y el pecado que cometen las personas. Y eso tiene que predicarse, eso tiene que estar continuamente predicando, porque la gente dice, no hablemos de eso, mejor hablemos de un Dios de amor, mejor hablemos de un Dios que acepta a todos por igual. No podemos quitarle una parte a Dios, no podemos quitarle uno de los sentimientos por los cuales Dios expresa, y es que Dios expresa odio hacia aquellas conductas malas. Al individuo Dios lo ama porque Dios lo creó, porque Dios le dio la vida. Dios ama su creación, pero las acciones que hace ese individuo, Dios las odia cuando esas acciones no son acciones que agradan al Señor. Si Dios puede amar a una persona que está en adulterio, pero ese adulterio Dios lo odia. Dios puede amar a una persona que está en la cárcel, pero Dios odia por la situación o por la causa que esté en la cárcel. Dios ama a un homosexual, por supuesto que lo ama, pero odia la perversión sexual en la que vive. Esa es la verdad, hermanos amados. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, nos damos cuenta que Dios no tolera el pecado. Lo que es pecado, Dios lo odia y punto. Aunque nosotros lo queramos ahí a suavizar, aunque nosotros lo queramos disimular, hermanos, Dios no tolera el pecado. Ay, pastor, pero es una cosita pequeña. Dios odia hasta lo más pequeñito que es pecado. Esas acciones que van en contra de los principios de Dios, Dios las odia. Entonces, analice usted, ¿cuántas cosas hemos hecho que Dios odia? ¿Cuántas cosas hacemos en el día que Dios odia? ¿Cuántas cosas? Usted sabe que con solo una actitud en contra de su hermano en Cristo, esa actitud, esa mala cara, ese mal gesto,
esa acción, ese deseo de que le vaya mal, ese rencor que hay en el corazón, Dios lo odia. Y esa es la verdad, hermanos. El pecado nunca es tolerado por Dios. Nunca. Y nunca será tolerado. Y por eso vamos a hablar, por supuesto, del amor, sí. Pero nunca le vamos a decir a una persona, mira, Dios te ama y te perdona, sigue igual, no te preocupes. No podemos porque esa acción que va en contra de los valores de Dios, Dios siempre la ha odiado y siempre la va a odiar. Lea Proverbios en su casa, lea Proverbios 6:16. Por lo menos hay 7 cosas mencionadas ahí que Dios odia con todo su ser. Eso lo menciona la Biblia. Así que no nos vamos a quedar solamente con que Dios es amor, también Dios odia. Pero también Dios se enoja. En Primero de Reyes 11:9 encontramos una cita donde habla de que Dios está enojado. En Isaías 34, versículo 2, encontramos también que Dios se enoja. Dios se enoja. Y una de las cosas por las cuales va a destruir al pecador es por la misma ira. La Biblia dice que la ira del Señor caerá sobre las naciones y que la ira del Señor caerá sobre el pecador. Eso lo dice la Biblia. Esa ira viene de parte de Dios. Así que Dios, además de amar, además de odiar, Dios se enoja por las acciones y las conductas que hacen aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos pasajes tenemos en el Antiguo Testamento donde Dios se muestra molesto porque el pecado de la nación ha sido tan grande? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes saben cuál era el pecado principal de Sodoma y Gomorra? Era la homosexualidad. Pero ¿sabe qué están diciendo ahora los nuevos cristianitos que se están disfrazando y usando la iglesia? ¿Sabe qué dice? Que eso es un mito, que Sodoma no existió y que esa historia nunca se dio. Claro, porque a ellos les conviene depurar la Biblia y agarrar la parte que a ellos les hace sentir bien. ¿Cómo yo puedo tolerar o cómo yo puedo aceptar la mentira cuando la Biblia dice que la mentira es pecado? ¿Cómo yo puedo promover la borrachera cuando la Biblia dice que ningún borracho tendrá parte en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo promover la avaricia cuando la Biblia dice que ningún avaro tendrá parte en el reino de los cielos? No podemos. Lo que la Biblia enseña es eso. Dios se enoja con las actitudes de las naciones, con las actitudes de las personas y contra todas aquellas personas que no quieren obedecer la voluntad de Dios. Dios se enoja y por ese enojo, por esa ira, entonces viene la destrucción. ¿Sabe qué también dicen los nuevos cristianos? Y ojalá ninguno de ustedes o ninguno de nosotros caigamos ahí. Dice que Dios, si Dios es amor, Dios no te puede mandar al infierno, porque Dios es amor. Y que si Dios es amor, Dios no te puede condenar. Y que si Dios es amor, entonces no puede destruir la belleza que ha hecho. Miren, hermanos, si yo me llamo cristiano y yo acepto este libro como la palabra de Dios, todas las cosas que la Biblia menciona son aceptadas y son reconocidas por el mismo Dios. No puedo buscar la parte que me gusta, no puedo buscar una parte que me haga sentir bien. Toda la Biblia se debe aceptar si es que realmente somos cristianos. Amén, hermanos. Toda la Biblia. Pero claro, ellos quieren a un Dios que le tolere el pecado. Hoy me levanté y vi el teléfono y vi un video pequeñito de 1 minuto. Un video de 1 minuto. Sale una persona transgénero. No pude descargarlo.
no tenía la opción de descargar. Sale una persona transgénero y dice: nos han engañado, nos han dicho que Dios no nos ama. Y eso es mentira. Dios nos ama. Y te invitamos a que puedas ser parte de esta nueva era, de este nuevo grupo, de esta nueva iglesia. Te invitamos a que formes parte de esta iglesia. Aquí puede venir el homosexual, puede venir el transgénero, puede venir la lesbiana, puede venir cualquier persona de ideología de género, no importa, que venga. Aquí será aceptado, porque Dios nos ama. Nos han engañado. Y la mujer salía haciendo, o el hombre salía haciendo una invitación a todas esas personas a que se acercaran a Dios, porque él tenía paz, que había encontrado paz en el Señor. Y escuche bien, nosotros en la iglesia nunca rechazamos que venga un homosexual, no rechazamos que venga una lesbiana, no rechazamos que venga un transgénero. No rechazamos. Aquí puede venir inclusive aquella persona que cometió un aborto o que lo acaba de cometer. Aquí puede venir cualquier persona. ¿Sabe qué es lo que nosotros no hacemos? No podemos tolerar. Y nosotros, y yo personalmente he atendido a muchos homosexuales. Yo les he dicho en más de una ocasión que yo tengo amigos homosexuales con los cuales he hablado, con los cuales he conversado, pero nunca puedo negociar que su conducta le agrada a Dios, porque sería contradecir la Biblia. La gente dice: es que eres un homofóbico, porque no entienden. La gente cree que nosotros promovemos la violencia. La gente cree que nosotros decimos: hay que apedrearlos, hay que rechazarlos, no hay que respetarlos. No, hermanos amados, es el contrario. Debemos respetarlos, debemos amarlos, debemos de alguna manera ayudarle, pero nunca vamos a decirle que su acción es correcta. Esto pasa como hace la madre con sus hijos. La madre sabe que sus hijos andan en malos caminos, sabe que su hijo es ladrón, sabe que su hijo es borracho, y ella siempre lo está esperando, le da de comer, lo atiende, pero la madre nunca le dice que lo que él hace está bien. Y es la actitud que nosotros como iglesia tenemos que hacer. ¿Debemos recibirlo? Sí. ¿Debemos aceptarlo? Sí. ¿Debemos abrir la puerta aquí para que vengan a escuchar el mensaje? Sí. Pero nunca vamos a cambiar el mensaje que Dios aborrece, tanto la mentira, tanto la lascivia, tanto el adulterio, como también la homosexualidad. Amén, hermanos. No podemos, y por muy buena que se porte la persona, no podemos. Son conductas que no son aceptadas ante Dios. Y quiero que me ponga atención, porque no estoy hablando, ahora solo hago referencia a ese punto. Porque muchas personas ponen el pecado de la homosexualidad como más grande que otros pecados. Que ese es un error también. Porque el pecado de la homosexualidad es tan grave como lo es el adulterio, como lo es la fornicación, como lo es la mentira, como lo es la borrachera. No solamente nos enfocamos en eso, no hacemos diferencia, no creemos que ese sea un pecado más grave que otro. Amén, hermanos, porque quizás muchos de nosotros no tienen problema con la homosexualidad, pero hay otras cosas con las cuales debemos de trabajar, porque también esas conductas no le agradan a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta de todas estas cosas de Dios. La Biblia dice también, conociendo, porque estamos conociendo a Dios, la Biblia dice que Dios es eterno. Él no ha tenido principio y no tendrá final. La Biblia también dice que Dios es santo. ¿Cuántos creen eso? La Biblia lo enseña. La Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. También la Biblia, ya lo enseñamos, dice que Dios es amor. También la Biblia dice que Dios es omnipotente. La Biblia dice que Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero también la Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Aún no hemos pronunciado las palabras y Dios ya las conoce. Aún no hemos hablado, aún no se ha subido a la mente y ya Dios conoce nuestras palabras o nuestros pensamientos.
antes de hablar, Dios sabe lo que vamos a decir, porque lo conoce todo. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Podemos engañar al humano, podemos engañar a nuestro amigo, a nuestro vecino, podemos engañar a cualquier persona, pero nunca a Dios, porque Dios lo ve todo. Y ahora, que yo le decía que íbamos a hablar de este punto, y una de las cosas que Dios es también, uno de los atributos que se le da a Dios, es que Dios es inmutable. Dios es inmutable, y aquí quiero que me ponga atención. Yo quiero que por favor volvamos a leer este versículo de Salmo 102, versículo 26 y 27. Dice: ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Versículo 27, pero tú eres el mismo. Eres el mismo y tus años no tendrán fin. También hay versículos bíblicos como en Salmo 33:11, como en Malaquías 3:6, como en Número 23:19 y como en Santiago 1:17, donde afirma que Dios no cambia. Es el mismo de todas las edades y siempre será igual, nunca cambiará. Escúcheme, hermano, nosotros no somos inmutables. Nosotros vivimos cambiando de opinión, cambiando de acciones, como cambiar el canal de la tele. Somos tan inconscientes en lo que hacemos que muchas veces hablamos y decimos hacer algo y no lo hacemos, porque no somos inmutables. Hoy amanecemos con un carácter bonito, amoroso, todo bonito, pero mañana tenemos un carácter que nadie lo aguanta, porque no somos inmutables. Hoy amanecemos cariñosos con la esposa, mañana amanecemos con un carácter horrible. Los casados, usted lo sabe, porque no somos inmutables. Entonces Dios, lo contrario, es que Dios sí es inmutable. Dios nunca cambia. Dios es el mismo, lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será por siempre. Dios nunca cambia. ¿Y sabe cuándo alguien cambia? Cuando alguien se equivoca. Y si nosotros aceptamos que Dios ha tenido una evolución, que Dios ha tenido un proceso de cambio, si nosotros aceptamos eso, estamos negando la divinidad de Dios. Si nosotros decimos, no, es que Dios en el Antiguo Testamento era de esta manera y hoy en el Nuevo Testamento es de otra manera. ¿Han escuchado ustedes cristianos decir eso? Es que Dios antes destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego, pero ahora Dios no es así. Antes el Señor mandó un diluvio y murieron millones de personas. Millones de personas se ahogaron en un diluvio y la gente dice, ese era el Dios del Antiguo Testamento, ahora tenemos otro Dios en el Nuevo Testamento. Dios le quitó la vida, y esto hay que decirlo como es, hermano, porque ese Dios, porque hay gente como que quiere justificar al Dios del Antiguo Testamento. Ay, es que Dios actuó así por esto. Y quieren tratar de remediar las cosas. No, Dios le quitó la vida a varias personas por tomar acciones malas. Los ateos dicen, ese Dios que ustedes tienen es un genocidio. Ustedes entenderán, es un genocida. Ese Dios que ustedes tienen mató a millones. ¿Y cómo es que es amor? Entonces muchos ya tratan de justificar. No hay que justificar a Dios. Dios es así. El mismo Dios es hoy. ¿Sabe cuál es la única diferencia que hay? No es que Dios cambió. Es que Dios por amor envió a Jesucristo a apaciguar la ira de Dios. Y el Señor Jesús murió por nuestros pecados y Él abrió un camino de esperanza. El sacrificio de Jesús hizo posible que la ira de Dios se apaciguara.
Y cuando vamos al Señor, el Señor no nos ve directamente a nosotros, el Señor ve el sacrificio de Cristo en nosotros. Y ese tiempo de gracia ha sido a través de Jesús, pero Dios no ha cambiado. Su ira se ha apaciguado a través del sacrificio de Jesús. Pero conocemos un Dios en Apocalipsis destruyendo los cielos, destruyendo la tierra, matando a millones de personas, condenando a millones de pecadores. Ese es el Dios que tenemos nosotros. El juicio ante el gran trono blanco, se perderán millones y millones de personas. La última guerra que la Biblia menciona, habrán millones de muertos que se condenarán por la eternidad. Ese es Dios, no tengo que justificarlo, porque Dios odia el pecado y cada quien recibirá el pago de sus acciones. Por eso es que Dios da esperanza. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo donde podemos alcanzar su misericordia a través de Cristo. Es ahora. Pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Amén, hermanos. Entonces la gente está diciendo hoy, no, es que ahora es diferente, estamos en un tiempo diferente y ya Dios no es así. Si yo acepto eso, estoy diciendo que Dios se equivocó en el pasado y estoy diciendo que Dios cambió de opinión. Dios no cambia y seguirá siendo el mismo Dios por la eternidad. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y gracias a Dios porque hemos sido alcanzados por su misericordia. Pero es Él el que ha tenido misericordia de nosotros. Quiere decir que hay gente de las cuales jamás se van a salvar. ¿Por qué? Porque nunca quisieron arrepentirse. ¿Y se van a perder? Sí. ¿Van a sufrir? Sí. ¿Van a pasar una eternidad terrible, dolorosa? Sí. Porque nunca quisieron cambiar de acción. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y lo que en la Biblia está, escuche bien, esto nunca va a cambiar. Las culturas cambian, la sociedad cambia, cambian los hombres, cambiamos nosotros de opiniones, cambian las leyes, cambian las normas, cambian montones de cosas, pero el Señor nunca cambia, su palabra nunca cambiará. Yo le estaba diciendo a usted, hoy en el tiempo que vivimos, cada quien está sacando su Biblia, la está sacando a su conveniencia. Está sacando una Biblia para los mormones, una Biblia para los testigos de Jehová, una Biblia para otro sector, otro grupo. Y cada quien está sacando su Biblia, porque cada quien quiere alcanzar la salvación, pero quiere borrar todas aquellas cosas que no le parecen de Dios. Si nosotros aceptamos al cristianismo y aceptamos a Dios, debemos aceptar esta palabra como la palabra de Dios. Y a mí no me importa que las leyes estén cambiando, porque son leyes humanas. En la mayoría de los países famosos, leyes que van pero en contra de la voluntad de Dios, hoy las aplauden. Yo siempre lo he dicho, gracias a Dios que hasta aquí nosotros no tenemos una ley, por lo menos una ley así de fuerte como el aborto, que nos aprueben y nos digan, mire, ahora el aborto es permitido, se permite abortar. Eso lo condena la Biblia, pero gracias a Dios hasta el momento no lo tenemos. Y montones de leyes que se han ido aprobando. ¿Por qué? Claro, los tiempos se están cambiando. Y la gente dice, hay que actualizarse, la iglesia tiene que actualizarse, la iglesia tiene que cambiar porque la iglesia tiene que ser inclusiva y no exclusiva. La iglesia tiene que abrirle las puertas a todo mundo, por supuesto se las vamos a abrir, pero nunca vamos a cambiar el mensaje. Miren, hermanos, las cosas están evolucionando, todo está cambiando, la tecnología está cambiando, las culturas están cambiando, las cosas están evolucionando continuamente, todo está cambiando. Pero el evangelio, la palabra de Dios, no puede tener evolución.
ella es estable. Dios no puede contradecirse. Dios no puede venir a decirnos ahora que hay que creer otras cosas y que hay que aceptar las cosas nuevas de la nueva era porque hay que ser inclusivos. No, señores, no es permitido. Lo que la Biblia llama pecado lo llamó ayer, lo llama hoy y lo llamará por siempre. No vamos a tolerar conductas que van en contra de la moral de Dios. Dios nunca va a cambiar. Yo no sé si usted tiene un pensamiento muy inclusivo, porque mucha gente está siendo influenciada por esta nueva era. Y cuídese, hermano, porque si usted cae allí, usted va a caer en la apostasía, donde va a comenzar a negar las grandes verdades del Señor. Es por eso que debemos de conocer al Dios de la Biblia. Ellos quieren otro Dios, sí lo quieren. Los gobiernos quieren otro Dios, claro. Quieren a un Dios que les permita robar, que les permita hacer fraude, que les permita hacer muchas cosas, que les permita aprobar muchas leyes, pero no vamos como cristianos a aceptar eso, porque Dios nunca cambia. Será el mismo por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Denle un aplauso a ese Dios poderoso que nosotros adoramos, exaltamos y le damos gloria. Póngase en pie, vamos a orar.